Muy buenos días, queridos televidentes de Televisión Nacional de Honduras. A usted, querido gremiado que nos sintoniza a través de las redes sociales como Colegio de Abogados de Honduras, bienvenido a su programa La Voz del Colegio de Abogados, precisamente hoy, sábado 8 de septiembre. Estamos ya a mediados, que rápido pasa el tiempo, de un mes que recién inicia. Muchas gracias a usted por permitirnos sábado a sábado ingresar a su casa y poderle llevar detalles informativos y a su vez educativos de lo que concierne al Colegio de Abogados de Honduras. Este día desarrollando un tema muy importante y con una modalidad sumamente diferente, porque este es un espacio para ustedes. La Voz del Colegio de Abogados es un programa abierto para todos los profesionales del derecho que desean participar, y estamos implementando este sábado una modalidad completamente diferente, llevarlo ya de no solo un fin informativo, sino educativo, sobre un tema que está constantemente en la palestra pública y específicamente en los últimos meses muy sonado, lo que es el nuevo Código Penal en Honduras. Para ello me acompaña y tengo el placer de presentar al doctor Hermes Ramírez, quien es director del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras. Abogado, un placer que nos acompañe. Gracias, muy buenos días. Es un placer para mí estar con usted y también poderme dirigir a todos los agremiados que constantemente están pendientes de este programa. Así es, abogado, en este programa vamos a tener el placer de poder desarrollar este tema importantísimo, que cabe destacar que desde su creación original, el nuevo Código Penal, o el Código Penal desde su inicio, cuenta con 426 artículos, esto en el año 1984. Después, con el tiempo, se fueron presentando una serie de reformas, aproximadamente a 210 artículos en el año 1997. Abogados y criterio, ¿cómo inicia? Según los estudios que usted ha hecho y la manera que se ha ido informando sobre todo lo que desde el inicio del Código Penal hasta la actualidad, ¿cómo se fueron presentando y qué necesidades se miraban en ese momento para decidir y optar, es necesario reformar el Código Penal en Honduras? Sí. Bueno, realmente este es un proceso de reflexión bastante oportuno, poder aquí desarrollarlo en el espacio del Colegio de Abogados de Honduras. Honduras está atravesando pues un proceso bastante reflexivo, vinculado con el tema del ejercicio de la acción pública penal. Cuando nosotros hablamos de un código penal, estamos hablando de una norma, estamos hablando de una codificación que específicamente tiene consigo disposiciones que van relativas a poder sancionar penalmente aquellas conductas que se consideran desviadas, es decir, aquellas personas que cometen ciertas actividades ilícitas y que por consecuencia la autoridad les pone un castigo que es la pena que se aplica. Este código actual de 1983, para que usted más o menos lo pueda precisar, que es el que actualmente está en vigencia, este es el cuarto código que tenemos nosotros en la historia de Honduras. El nuevo código, que es el que estamos tratando de poder ilustrar y difundir a través de este programa, sería la quinta codificación que vamos a tener nosotros en la historia de Honduras. Si usted lo analiza, el proceso histórico que ha tenido el Código Penal, antes del Código Penal de 1983, que es el actual que está en vigencia, a partir de 1984, ese Código Penal derogó hacia atrás el Código Penal de 1906, que se puso en vigencia y se aplicó casi al mismo tiempo de que una comisión exactamente ahí aproximadamente en 1899, casi 5 años duró ese proceso, creó una serie de codificaciones y entonces le dio vida a un Código Penal de 1906. Pero ese Código Penal de 1906 derogó otra codificación penal anterior, que fue el Código Penal de 1898. Nosotros en 1898 tuvimos un código penal que también fue derogado por ese código de 1906, y al mismo tiempo el código penal de 1898 derogó hacia atrás el código penal de 1880. Entonces, si usted puede analizar, la primera codificación oficial que nosotros en materia penal hemos tenido fue el código de 1880, después posteriormente el código de 1898, después el código de 1906 y en este momento en vigencia el código de 1983, pero que este nuevo código, al ser el quinto, posiblemente vaya a ser entrar en vigencia en el año 2019. Esto es más o menos como para traerle una especie de tracto histórico de cómo las codificaciones penales se han visto en el tiempo. Hablar de la ley penal es algo delicado porque no es una ley
que otorga derechos a nadie ni que promociona derechos de nada. Más bien por el contrario, es una ley que sirve para que el Estado ejerza esa función punitiva y se puedan castigar algunas conductas. Nuestro código, este código que hemos participado muy honrosamente, gracias a la oportunidad que hemos tenido por parte de Dios sobre todas las cosas, y también con algunas personas que nos invitaron a participar en la redacción, nace como una iniciativa del presidente del Congreso Nacional, que es el doctor Mauricio Oliva, directamente de crear un código penal a la vanguardia actual en este preciso momento para el país. Esa iniciativa nació en el año 2014 de hacer una nueva codificación, que es el código que ya está totalmente estructurado. En ese año 2014 se integró una comisión de redacción del código. Esa comisión de redacción del código, de la cual su servidor formó parte, junto a otros grandes colegas actualmente, me refiero yo a la abogada Aida Romero, que ella es especialista en derechos humanos, para tratar de darle ese sentido del respeto a los derechos humanos dentro de una codificación penal, cuando el tema de derechos humanos y casi derechos penales como el agua y el aceite, pero ella dio aportes muy importantes en el tema de la ilustración sobre la importancia de los derechos humanos. También estuvo vinculado al proceso de redacción el abogado Malcolm Guzmán, que él es letrado de la Corte Suprema de Justicia, uno de los jueces más brillantes que hay también en la carrera jurisdiccional. Estuvo ligado al abogado Bennett, que fue uno de los consultores técnicos junto a la abogada Aida Romero, el abogado Jaime Vanegas, que fueron los que se integraron, y el especialistas del Congreso como la abogada Motiño, también la abogada Lynn Pamela, que estuvieron trabajando casi de forma técnica en la redacción. Entonces, como usted puede ver, ese código nace con esa perspectiva en el año 2014. En ese mismo momento, la comisión, por lo menos en lo que respecta a su servidor, nos dedicamos nosotros a hacer un análisis casi ilustrativo de toda la codificación penal a nivel mundial. Su servidor revisó más de 80 códigos penales de todo el mundo, y los procesos de codificación penal quizás más nuevos desde aquella época del 2014 a la larga son algunos códigos penales de algunos países cercanos a nosotros. Usted tiene que Ecuador puso en vigencia su código penal orgánico, una sola normativa, tanto ley sustantiva penal como ley adjetiva penal en un solo código en el año 2013. Se puso en vigencia después del año 2014, enero de 2014, Ecuador. Ese es uno de los procesos de código penal más nuevos que tenemos en América Latina. Hacia atrás le sigue el código penal de Panamá del año 2010, el código penal de Nicaragua del año 2007, que estos serían los tres últimos códigos penales que se han publicado como normativas a nivel latinoamericano. Argentina está en su proceso de creación de un nuevo código, todavía ellos no lo han aprobado, pero eso es como más o menos darle una perspectiva de cómo se han dado. La necesidad fue, de forma específica, como lo podemos nosotros verificar en el tema del aporte ilustrativo de la pantalla, que este código, al tener, como usted bien lo menciona, 426 artículos, este código desde 1983 ha sido reformado casi en un 92% de sus artículos. ¿Qué quiere decir? Que cada artículo ha sido reformado. Si usted lo ve, la reforma más dificultosa que tuvo el código fue en el año 1997, cuando de un solo decreto se reformaron 210 artículos del Código Penal. Entonces, desde ese año, desde 1997 hacia el año 2017, que nosotros lo hemos dejado recientemente, el código ha sufrido notables cambios y modificaciones, porque siempre ha sido voluntad del legislador tratar de solventar vía penal algunos conflictos que socialmente no se han podido solventar. Usted lo tiene en las penas del asesinato. En esos tipos penales son elevadas, se han elevado hasta privación de libertad por vida. Lo tiene en la figura del secuestro, que el secuestro se ha elevado también a pena de privación de la libertad de por vida, y en otras figuras que casi recientemente tuvieron una reforma, que fue el delito de extorsión. Si usted bien se recuerda, hace aproximadamente unos 8 o 7 años, el proceso de extorsión, toda esta incidencia delictiva, no era una incidencia delictiva por lo menos de mayor afectación social. Hoy sí lo es el delito de extorsión, porque casi hay un secreto a voces de que existen muchos rubros
de todo el sector de la economía que pagan la famosa renta, el famoso impuesto de guerra. Esto hizo que el legislador también reformara el delito de extorsión y se hayan dado reformas torales a ciertas figuras delictivas. Por lo tanto, ha generado una especie también de, como lo vamos a ir pudiendo nosotros observar, que hay como una especie de oscuridad o ambigüedad en la forma en la que se redactaron algunas de las reformas, porque esa forma en la que se redactaron algunas de las reformas, casi nosotros tenemos conocimiento de ellas porque estamos aquí en Tegucigalpa, pero las dificultades y las necesidades que afrontaba la reforma al Código Penal iban vinculadas a que muchos sectores del país, usted háblese de departamentos como Colón, departamentos como Gracias a Dios, departamentos como Atlántida, como Cotepeque, muchos colegas no conocen las reformas que se han tenido en las legislaciones actuales, ni mucho menos en las reformas del Código Penal. Esto es una problemática, porque nosotros tenemos operadores de justicia, tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos nosotros muchos funcionarios del sistema de administración de justicia penal y abogados en el ejercicio privado que tienen que remitirse muchas veces a reformas del Código Penal que ya están derogadas. ¿Por qué? Porque otras reformas posteriores las fueron derogando. Y eso es un problema, porque no todo el mundo tiene acceso a comprar un código actual. Un código, usted compra el código directamente en un lugar y ya la semana siguiente lo están reformando y tal vez usted se regresa para un departamento de esto y eso presentaba una problemática enorme. Entonces estas fueron como las especies de debilidades que tenía la codificación actual, sumado obviamente a que habían otras figuras delictivas como estos famosos fraudes por internet, estos fraudes, el acoso que se da por medio de las redes sociales. Si usted lo puede ver, algunas incidencias que van vinculadas con el hecho de que hay una venganza incluso por las relaciones sentimentales, cuando las exparejas comienzan a agredir a sus pares directamente, virtiendo opiniones, videos, difundiendo videos, fotografías de forma no autorizada por redes sociales, solo con el objetivo de destruirle el honor a una persona. Entonces hay otras modalidades delictivas que no eran delito en el país, que están siendo incorporadas directamente aquí en el Código Penal nuevo. Recuerde usted que hay muchas ofertas también en los medios de publicidad, en los medios de comunicación, sobre productos para bajar de peso, sobre productos para que se le crezca el pelo a la gente. Y entonces usted ve que a la gente le estafan con ese tipo de programas. ¿Por qué? Porque son productos que no tienen ningún tipo de sustento de calidad ni de sustento científico. Por lo tanto, la idea es tratar de darle mecanismos al pueblo hondureño para que pueda denunciar estas arbitrariedades y que también los responsables puedan pagar en la cárcel. Abogado, importante un dato que usted destacaba, y es que el Código Penal actualmente cuenta con un 92% de reformas en su totalidad en cada uno de sus 246 artículos. ¿Positivo o negativo a su criterio? No, es positivo porque vamos a tener un solo código nuevo. Hay unas orientaciones casi básicas ahí en el código. Las podemos nosotros ir directamente ilustrando. Por ejemplo, ya hoy con este nuevo código, el operador de justicia va a tener mayor confiabilidad de aplicar una ley penal ecuánime, una ley penal humanista, porque también aquí no se trata de que una persona comete un delito y hay que encerrarlo 100 años en la cárcel, ¿va? ¿Por qué? Porque muchas veces las penas que superan los 12 años, aprovechando que miramos el número 12, las penas que superan los 12 años, ya hay científicos que han estudiado esto en Europa, mencionan que el criminal no se logra ni rehabilitar, ni se logra resocializar, que las famosas teorías RERRE que le hablan en el derecho penal. ¿Por qué? Porque una persona que está privada tantos años de su vida en un centro penal, en un recinto penitenciario, es una persona que cuando sale, ya su esposa ya no es su esposa, ya tiene otra relación, sus hijos ya crecieron, ya están grandes, sus padres ya murieron, sus amigos ya no viven en el mismo sector. Entonces la persona, en vez de resocializarse, dicen estos estudios que al estar tanto tiempo en la cárcel, la persona se desocializa. Ya después la persona no puede vivir en sociedad. Entonces la idea también de la perspectiva de este código es reflexionar si nosotros estamos cumpliendo con una función de aplicar una ley penal que vaya consigo meter a una persona a la cárcel,
Pero ¿qué está haciendo la persona en la cárcel? Cuando usted mira que hay cárceles que son universidades del delito, donde usted entra por un delito menor y después sale grabado con la expertise de los otros criminales que están en el centro penal con un grado casi criminal superior. Entonces esas cosas son totalmente negativas para la sociedad. Sumado que desde los centros penales se dan la mayor parte de instrucciones para el cobro de la extorsión, se dan la mayor parte de instrucciones para el tema de los sicariatos. Entonces todo ese tipo de incidencias delictivas, hoy el Estado de Honduras tiene herramientas totalmente fuertes para poder combatir esos delitos. Y si usted ve, eso se ha visto con el traslado de algunos reclusos de máxima seguridad totalmente a otros recintos penitenciarios. Por lo tanto, era necesario tener un código penal que de forma positiva venga a coadyuvar con estos esfuerzos para poder reducir los índices de criminalidad. Nos vamos a la primera pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos con más. Si eres apasionado por los motores y te gusta la adrenalina, no puedes perderte Pasión por Motores. Un programa que te presenta los mejores eventos automovilísticos. Pasión por Motores. Sábados y domingos a las 5 de la tarde. A través del canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. Mundo insólito. Donde lo desconocido es sorprendente y lo extraño atrapa tu atención. Las escenas más anormales, increíbles y sorprendentes las puedes ver en Mundo Insólito, los sábados a las 7 de la noche y su repetición los martes a las 10 de la noche. Somos el canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro, Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar en sintonía de su programa La Voz del Colegio de Abogados. Si usted recién nos sintoniza, precisamente estamos desarrollando un programa meramente educativo en lo que concierne al nuevo Código Penal en nuestro país. Hablando fuera de cámara con el abogado Hermes Ramírez, yo le he consultado un dato curioso y es el lapso de los años o los ciclos que tuvieron que pasar tantos años para decidir realizar reformas al Código Penal. En este sentido, el Código de 1988 al 1898, 1880 a 1898 estamos hablando de 18 años y de 1898 a 1906 son 8 años. Y de 1906 hasta el año 1983 estamos hablando de 77 años, que le vamos a dar al abogado Hermes, que es el que nos hable de lo que sucedió en esa época. Pero cabe destacar que de 1983 hasta el 2014, cuando se comenzó a tocar el tema de las reformas al Código Penal en nuestro país, han transcurrido 31 años, que han 4 años de un proceso de estudios y análisis. Sí, si usted en efecto calcula en el tiempo, recordemos nosotros que estos 31 años que hemos tenido desde el último código, que es el actual que se aplica, que está en vigencia, automáticamente viene la necesidad social de crear una nueva normativa para ponernos a la vanguardia de las transformaciones sociales nuevas, actuales. Estamos hablando nosotros ya en este presente siglo, porque estamos nosotros en el siglo XXI. Pero, ¿por qué este lapso de tiempo tan corto de 31 años distinto a los 77 años anteriores? Bueno, por una simple y sencilla razón. Recordemos nosotros que en estos últimos 31 años se ha tenido un avance enorme en el tema del internet, en el tema de las computadoras, en el tema de que hoy el ser humano actual por lo menos tiene más acceso a información que la que pudo haber tenido en el siglo anterior. Si usted lo mira al inicio del siglo XIX, del siglo XX, la información era muy escasa. Automáticamente lo que un ser humano leía en aquellos siglos, en toda su vida, es lo que nosotros podemos hoy leer en información con solo meterse a una red social a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana y ver cuáles son las últimas noticias. ¿Por qué? Porque hoy toda la información de todas partes del mundo está directamente concentrada. Entonces, esto ha significado que hay un concepto. ¿Qué va más adelante? ¿Van las leyes o va la sociedad?
Entonces es al contrario, cada avance social involucra que la ley no se vaya quedando obsoleta, involucra que la ley no se vaya quedando atrás, sino que también persiga esa misma finalidad. Por lo tanto, esta nueva codificación penal lleva consigo ese mismo espíritu. Obviamente en aquellos siglos, Honduras venía de procesos de guerra, entre guerras, de golpes directamente de Estado, no pasaba nada en el país. Las personas que redactaban las leyes incluso las hacían en máquinas de escribir, de las máquinas de escribir antiguas. Las personas estaban orientadas más que todo a la explotación de la minería. Si usted revisa en la historia de Honduras, la mayor parte de codificaciones que han existido son códigos de minería, pero es que cada compañía quería tener su propio código de minería porque Honduras estuvo en una época de enclave minero. Entonces la legislación nuestra también está ligada a esas transformaciones no solamente sociales, sino que también económicas. Y debido a todos estos datos curiosos que usted nos destaca de lo que fue transcurriendo a un lapso de 31 años, que es más, aunque sea menor que 77, es más largo que 18 años anteriormente en otros códigos. Abogado, ¿cuáles son las innovaciones? Cabe destacar que ya mencionó algunas, pero así como más a detalle de este nuevo Código Penal, que viene a incluir y que viene para que la población también tenga conocimiento claro de cómo algunas conductas, como usted bien mencionaba, ya tienen un respaldo legal en el área penal para poder proceder. Sí, creo yo que vamos a tener la oportunidad de irlo soportando con el tema de la ilustración que ponemos en pantalla. Una de las cosas fundamentales que tenemos acá nosotros como innovación del código son directamente lo que va vinculado con la responsabilidad penal en el nuevo código. Eso de la responsabilidad penal nos habla específicamente que hoy ya se establecen conductas punitivas, es decir, las conductas que se consideran punibles. Se cambia también el concepto de culposo, ahora tiene que hablar de delitos imprudentes, entonces se habla del dolo de la imprudencia. Hay ciertos actos preparatorios que en el nuevo código ya están directamente precisados cuáles actos preparatorios van con responsabilidad penal. Por ejemplo, estas famosas acciones que algunos grupos de crimen organizado del país van vinculados con el tema quizás de poder llevar a una persona a una casa loca y descuartizar a esta persona. Entonces, si hay alguien que se encuentra en esa ruta antes de que se logre materializar ese delito, solamente ese hecho ya consigo trae una responsabilidad penal directamente para las personas que lo organizan. Interrumpiéndole, valga la interrupción, en los delitos imprudentes, ¿como cuáles podrían...? Se están incorporando ciertas figuras como delitos de la omisión del deber, por ejemplo, los delitos que van vinculados con la responsabilidad de los padres con respecto a los hijos, con los delitos que van vinculados de los padres que están en un estado de avanzada edad y que sus hijos no le están dando el debido cuidado y la debida protección. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen sus padres que tienen 80, 90 años que los tienen abandonados. Entonces ya hoy el código establece sanciones penales para aquellos hijos irresponsables que también tienen un trabajo fijo, tienen un ingreso económico, pero que se desconectan de sus padres y los dejan a la mano de Dios. Porque si usted lo ve, según las estadísticas, en Honduras existe un 8% de adultos mayores. Muchos de los colegas, nosotros tenemos agremiados adultos mayores. Es el 8% de la población a nivel nacional. Si somos 8.2 millones de hondureños, eso significaría que hay un promedio casi establecido de unas 700.000 personas que son adultos mayores. Pero si usted revisa de estas 700.000 personas que son adultos mayores, según las estadísticas de todos los institutos de previsión, Seguro Social, INJUPEN, IPM, solamente existen 66.000 jubilados registrados. Entonces usted tiene 66.000 jubilados que reciben una pensión, pero tiene por otro lado 630.000 jubilados que están totalmente desamparados porque no reciben ninguna. Entonces ahí ve usted la gran diferencia, que está a la mano de sus hijos. Hay unos hijos responsables, pero sí hay otros que efectivamente no cumplen con su responsabilidad. El código ya establece en estos delitos imprudentes directamente sanciones, así como otras figuras delictivas también consideradas imprudentes, que se están totalmente cambiando y se está poniendo a la vanguardia directamente. Cabe mencionar o destacar que todas estas reformas se deben a la conducta humana, cómo vamos adoptando actitudes o hábitos incorrectos como si fueran correctos, o aceptándolos o asimilándolos, y esto viene como para castigar
esa conducta y volver y llamar al orden en nuestro país. Pero más que, porque hay muchos sectores contrarios, ¿verdad?, a dichas reformas, que solo estamos tocando de manera general y cómo han surgido y debido a qué nacen esta iniciativa de realizar reformas en nuestro país. Debe existir una labor en conjunto del ciudadano de responsabilizarse de la educación central en su familia, que cabe mencionarlo en este programa, por los ciudadanos que nos ven a través de Televisión Nacional. Correcto, ese análisis que usted menciona, que bien lo ha interpretado, esto se llama las estructuras del control social que deben de funcionar. El control social es una especie de sistema que busca como objetivo evitar que la persona tenga conductas desviadas. Entonces el control social como tal se divide en esas dos perspectivas. Hay un control social formal, que es el que es la aplicación de la ley, es la persecución del delito, es directamente las instituciones de aplicación de justicia que están vinculadas con el sector de control social formal. Pero el control social informal es el hogar, la familia, el trabajo, la iglesia, la escuela, los grupos de amas de casa, los equipos de fútbol. Entonces hay personas en el país donde todas sus instituciones del sector del control social informal fracasan, porque hay muchas personas que vienen de hogares desintegrados, hay muchas personas que no pueden sostener un trabajo porque no les gusta someterse a horarios. Hay muchas personas que no juegan fútbol, no tienen actividades recreativas. Entonces cuando usted tiene personas jóvenes que no tienen una vinculación disciplinaria, que les fallan todas estas instituciones, que no van a la iglesia, que no tienen valores, que no tienen respeto por la autoridad, entonces esa persona puede en determinado momento tener una conducta desviada, y ahí es donde esa conducta desviada puede significar la repercusión en una especie de casi acción delictiva. Eso es un tema social que nosotros debemos de analizar. ¿Cómo se detalla la educación de la teoría del delito? Sí, hay una evolución. Nosotros venimos casi de un código causalista, hay un sistema causalista, lo pueden ustedes directamente observar. Después de ese sistema causalista, que es un sistema muy anterior, estamos hablando de casi más de 120 años, por ahí se cambia a un sistema finalista, pero ya actualmente el código recoge de forma específica ciertas instituciones del sistema funcionalista, porque es casi uno de los sistemas con sus debidas variantes, salvaguardando las distancias obviamente entre los países europeos y sudamericanos y nosotros, pero en esa teoría del delito de sentido funcionalista, lo que viene consigo es tratar de unir el concepto toral del derecho penal con el concepto de política criminal, para evitar de que sean aspectos separados. Hoy se están uniendo, es decir, que hay ciertas acciones delictivas que van conjuntas, y podemos tener, en el código tenemos varios ejemplos de eso. Por ejemplo, tenemos en los nuevos delitos que se están creando, hoy está regresando el delito de disparos al aire directamente al Código Penal. Las personas que hacen disparos al aire ya van a tener una responsabilidad penal en el código. Ya eso es una especie casi de característica de estas sociedades de riesgo en las que nosotros vivimos. Son estos delitos de riesgo que se analizan en ese sistema funcionalista. Hoy también estamos teniendo, y les voy a dar otro ejemplo, ciertos delitos que van vinculados, por ejemplo, con la conducta temeraria. Aquellas personas que conducen temerariamente, es decir, que tal vez lo hacen bajo el efecto del alcohol, o que lo hacen superando los límites de las carreteras nacionales cuando hubo un exceso de velocidad. Hoy directamente también estas personas van a tener responsabilidad, porque el código ya establece delitos para las personas que son imprudentes al volante. Entonces todas estas características de delito forman parte de esta evolución que se está trayendo en el nuevo código. ¿Qué otras actitudes o malos hábitos o conductas también se pueden involucrar en este sentido de la evolución? Por ejemplo, el maltrato. El código tiene un mensaje toral para las personas que ejercen actos de maltrato sobre la mujer. Recordemos nosotros que el país no puede ser ajeno de la realidad. Casi el 70% de las causas que llegan a los juzgados directamente en materia penal van vinculadas con los delitos que tienen que ver con narcotráfico, de drogas, con los delitos contra la humanidad, pero hay una alta incidencia delictiva de delitos de violencia sistemática contra la mujer. Entonces hoy el código concibe más abiertamente estos delitos, como nosotros le decimos violencia doméstica, esto ya el código lo establece como delito.
Por ejemplo, a la mujer se puede ejercer actos de violencia sobre la mujer en sentido de 3 vías. La vía de la violencia física, que es cuando el hombre le da un golpe a la mujer, la agrede, le pega, que eso puede ir hasta el femicidio, que es una figura delictiva que se mantiene en el nuevo código, cuando el hombre mata a la mujer, la lesiona. Hay una violencia psicológica, que es directamente los malos tratos de palabras que le da el hombre a la mujer. Pero la tercera característica que también está siendo analizada y que recoge la normativa es la violencia patrimonial. De esta violencia patrimonial casi nadie habla en la sociedad, en aquellos matrimonios, en aquellas relaciones de pareja donde todos los bienes del hogar están a nombre del hombre y ningún bien tiene la mujer. Entonces el hombre le dice, bueno, mira, si te querés ir, andate, porque vos no tenés ni un ladrillo en esta casa, agarra tus cosas y te vas. Entonces no existe una seguridad jurídica para la mujer porque no tiene ningún bien a nombre de ella. Entonces también se ejerce un cierto tipo de violencia patrimonial en ese sentido. Hoy el código amplía esa gama de delitos contra la violencia de la mujer para tratar de proteger de forma específica a un sector que hoy en la sociedad es vulnerable. Lastimosamente nosotros así lo vemos. No estamos en países europeos. Por ejemplo, en países europeos las mujeres andan en poca ropa, andan casi desnudas, nadie las voltea a ver, nadie las toca. Aquí las muchachas se las roban, las raptan de un taxi, jóvenes. De la universidad se las llevan, jóvenes, de los colegios, en las redes sociales. Hay grupos de criminalidad organizada que se dedican a captar por medio del Facebook, del Twitter, imágenes de muchachas, después las van y las secuestran de los colegios. Entonces el código lleva consigo delitos y normativa de forma específica para poder castigar a estas redes, que son redes que a nivel nacional e internacional, que tienen tentáculos, lo que se dedican es a la trata de personas y también llevándose a las muchachas para la explotación sexual. Y una regulación también a su vez en las redes sociales, porque a su vez son un arma de doble filo para el uso que uno le decida dar, pero tal vez la imprudencia de muchos ciudadanos de publicar dónde está, en el lugar que está, con quién está acompañado constantemente, abre las puertas hacia muchas posibilidades de que el crimen organizado pueda presentarse y llegar hacia ciertos lugares, visitar y poder pues hacer estragos, que también es necesario que haya una regulación en ese sentido. Nosotros nos vamos a la segunda pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos. Mundo insólito, donde lo desconocido es sorprendente y lo extraño atrapa tu atención. Las escenas más anormales, increíbles y sorprendentes las puedes ver en Mundo Insólito, los sábados a las 7 de la noche y su repetición los martes a las 10 de la noche. Somos el canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro. Televisión Nacional de Honduras. Si eres apasionado por los motores y te gusta la adrenalina, no puedes perderte Pasión por Motores. Un programa que te presenta los mejores eventos automovilísticos. Pasión por Motores. Sábados y domingos a las 5 de la tarde. A través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Gracias por continuar en sintonía de su programa La Voz del Colegio de Abogados. Nos encontramos en el tercer segmento, específicamente consultándole al doctor Elmer Ramírez de cuáles son los nuevos delitos contenidos en el nuevo Código Penal. Sí, hemos hecho nosotros una especie de categorización de los nuevos delitos. Hay nuevos delitos que van a causar mucha polémica. Por ejemplo, ya el Código actual concibe en su normativa la incorporación de los delitos que van vinculados con la clonación, aquellas actividades de clonación, aquellas actividades de inseminación artificial. Por ejemplo, si una persona quiere desarrollar algún tipo de técnica o de experimento científico para poder, hoy totalmente eso está prohibido. Aquí son delitos que tal vez en la actualidad no tienen mucha aplicabilidad, pero que en el futuro puede ser que se desarrollen algún tipo de normativa o que el país sea utilizado para poder hacer ensayos científicos. También tenemos nosotros, aparte de estos delitos de manipulación genética, los delitos
nuevos delitos que no estaban en el código, que son los delitos contra los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, las empresas que no le paguen los salarios a los trabajadores. Fíjese bien, las empresas que no paguen, que no reconozcan derechos a los trabajadores, aquellas sociedades mercantiles, aquellos negocios, aquellas fundaciones que directamente puedan explotar o llevar al trabajador a que trabaje más horas de las horas que están legalmente permitidas por la ley. O, sin remuneración. Sin remuneración. Todas esas conductas, el acoso laboral, hay un acoso laboral que tampoco había sido penado como tal en la ley, o ya tiene delito. Este es el famoso sentido que le llaman la categoría, el famoso moving laboral, que también ya está directamente establecido como un tipo de delito. También va vinculado otra acción delictiva que se da muy comúnmente en las empresas, que son aquellas acciones de acoso sexual a la empleada, acoso sexual al empleado. Entonces todas esas cosas están dentro de la categoría de los delitos contra los derechos laborales de los trabajadores. Eso es algo muy, muy importante porque el código no lo tenía. Esto viene a fortalecer la aplicación de la ley de inspección del trabajo, que hay una nueva normativa desde hace 2 años que está en vigencia en el país, pero ya estos delitos vienen directamente también a proteger los derechos de los trabajadores. ¿Qué otros delitos pueden o son nominados? Están también vinculados delitos que tienen que ver con el sentido urbanístico. Cuando no se respeta las construcciones, usted va caminando por la calle y de repente hay una construcción que se toma toda la acera. Entonces, o hay un edificio que se construye en un lugar donde no se tiene que construir. Hoy se está respetando ese tipo de lineamientos porque casi en su mayoría las inversiones son en propiedad que van hacia arriba, la construcción de edificios. Entonces, directamente el código trae consigo el reconocimiento de delitos que tienen que ver con el sentido urbanístico. Hoy esas son innovaciones que trae el código que van directamente también a favorecer cierto tipo de actividades vinculadas con el ejercicio de la actividad económica en el país. Estos delitos, solo para darle más o menos un ejemplo, directamente los delitos urbanísticos tienen sanciones que van con penas hasta de 5 años, para que más o menos nosotros tengamos el dato. Pero hay otros delitos muy importantes. Fíjese que en el Código Penal, solo para que tenga el dato, nosotros solo tenemos los delitos de corrupción pública metidos en el Código actual de 1983, pero el nuevo Código Penal trae consigo los delitos vinculados con la corrupción privada. Es decir, que la corrupción hoy va a estar como delito no solamente en el sector público, sino que también en el sector privado, porque se da una alta incidencia de corrupción en el sector privado. Aquellas empresas que quieran favorecer a otra empresa, o aquellas personas que explotan el patrimonio de una sociedad, hoy se está vinculada a actividades de corrupción. Entonces también hay un avance en el nuevo código en las estrategias de lucha contra la corrupción, porque se amplía el abanico para tipologías penales, para delitos que van directamente vinculados con la actividad contra la corrupción. También en ese mismo ítem de los delitos contra la corrupción están los delitos de dopaje. Hoy hay un delito de dopaje en el código para aquellas personas que quieran consumir cierto tipo de medicamentos para mejorar su rendimiento futbolístico, deportivo, y que eso pueda significar una ventaja no competitiva, una ventaja no leal por el uso de algún tipo de esteroides o medicamentos. También está el delito de dopaje que va a estar incorporado para cuando tiene como finalidad hacer fraudes en el deporte o en ciertas actividades deportivas. Esos delitos son delitos nuevos que no se habían tenido en el código y que hoy se están recogiendo también directamente en la normativa. ¿A qué se refiere cuando menciona delitos contra el orden socioeconómico? Sí, estos delitos contra el orden socioeconómico son delitos que van vinculados con actividades societarias, por ejemplo. Nosotros tenemos de forma específica delitos que van vinculados con sociedades mercantiles donde los socios minoritarios son explotados por los socios mayoristas. Ahí en esos delitos que son corrupción en los negocios, en el negocio privado, son delitos que hoy están metidos directamente con eso. El bien jurídico se llama orden socioeconómico, porque lo que se intenta proteger es que las personas tengan conductas totalmente leales a la hora de hacer un negocio y que no tengan sentido de deslealtad. Por ejemplo, cuando a usted le venden un celular en un kiosco,
Hoy hay delitos que van vinculados con la explotación de los derechos al consumidor, que eso es una innovación que se tiene en el código que antes no se tenía. Cuando una persona de 60, 65 años va a comprar un celular y le dan un celular, tiene una garantía de 2 meses, le dice el celular. Entonces viene la pobre señora, el celular se le arruina la semana, va a reclamar, no, usted ya no tiene reclamo, pague tanto para... Entonces ya esas compañías que se dedican a vender cosas que no sirven, que son cosas que no tienen estándares de calidad, hoy van a tener que responder, porque la innovación quizás más fundamental que tiene el código es que hay una responsabilidad penal para la persona jurídica, que antes esa responsabilidad penal para la persona jurídica solo la habíamos analizado en la ley contra el lavado de activos, en la ley de privación de dominio, que va desde la multa hasta la pena de muerte de la sociedad mercantil, de la responsabilidad de la persona jurídica, que es el cierre directamente la disolución de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Que todas estas compañías, en cualquiera de las vías que yo le he mencionado, empresas, sociedades mercantiles, bancos, fundaciones, todas, absolutamente todas, van a poder, sus gerentes, sus representantes legales, también van a poder ser directamente enjuiciados y llevados al sistema de administración de justicia penal para poderles deducir algún tipo de responsabilidad. Como podemos apreciar en material de apoyo que tenemos en pantalla, me llama bastante la atención precisamente este delito que se llama suplantación de identidad, que tiene, como leemos ahí, debe ser castigado por prisión de 6 meses y con 1 año de multa, pero si nos describe a más detalle, abogado. Bueno, este delito que está acá, que son delitos, son los denominados delitos contra la seguridad de las redes y de los sistemas informáticos. Se dan muchas situaciones de incidencia donde hay personas que, por ejemplo, usted se llama Claudia Díaz, y si yo le quiero hacer daño a usted, entonces vengo yo y creo un perfil falso suyo en una red social, o creo yo en otra red social, le quito fotografías a usted sin su autorización, porque también se pueden dar esos casos, y directamente se sube un perfil falso con el objetivo de destruir a esa persona. Entonces, cuando usted suplanta la identidad de una persona, haciéndose pasar por otra, y usted obviamente tiene algún tipo de conducta negativa o agresiva contra esta persona, hoy también eso va a poder ser llevado a la justicia penal, porque hay un clamor generalizado de la población de que muy constantemente le suplantan la identidad creando perfiles falsos en las redes sociales. Hoy ese va a ser un delito, que va a ser un delito de cárcel. Aquella persona responsable que no pueda hacer un uso adecuado de su red social, porque usted puede, como persona, puede tener 50 perfiles de Facebook, siempre y cuando usted los administre y usted no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero el asunto es que yo no puedo, o una persona ajena a usted, tener en nombre suyo directamente. ¿Por qué? Porque a través de esos perfiles falsos se extorsionan a los ciudadanos, a través de ese perfil falso se le saca dinero a la gente, se le cometen otros delitos como las estafas directamente vinculadas con estos perfiles falsos, o son perfiles falsos que tienen como objetivo agredir políticamente a alguien, por ejemplo. Entonces, todos esos van a ser delitos que van a ser directamente enjuiciados. Interesante, y quisiera que nos estacionáramos unos minutos más hablando específicamente sobre este delito, porque actualmente, como reiterábamos en el segundo segmento, el mal uso o la imprudencia del uso de las redes sociales, actualmente muchas personas crean perfiles falsos. En mi caso propio y personal, tuve muchas ocasiones en una red social denominada Instagram, muchos perfiles falsos en mi nombre. Uno lo que hace normalmente es pedirle a las personas que le ayuden a denunciar dicho perfil, porque se da casos, y he visto otros casos que son más extremos, que no solo vienen y utilizan su foto y crean el perfil, sino, como usted bien lo mencionaba, extorsionan personas o se hacen pasar por esa persona y reciben dinero en cuentas bancarias haciendo promesas que nunca cumplen o no competen. Entonces, en su momento vi un caso, que no vamos a mencionar el nombre por seguridad de la persona, de una joven que su perfil fue suplantado, ella no sabía, y siguieron otro perfil con los nombres de ella, datos de ella, y dieron un número de teléfono que era con el que le administraba la persona, haciendo promesas amorosas a otra persona con los ideales de que le transfiriera a su cuenta bancaria cierta cantidad de dinero.
y después cuando la persona se dio cuenta, a quien le vino a reclamar fue a la verdadera persona, y ella ignoraba toda esta situación que se estaba generando. Entonces ella hizo la denuncia pública en las redes sociales, pero vemos que aunque se haga la denuncia pública no trasciende. Y importante lo que usted detalla, que sí trascienda, porque actualmente vemos en las redes sociales, sí, cierto, hay libertad de expresión, pero hay mucha violencia. Hay mucha violencia, comentarios con señalamientos tal vez no respaldados, con el final de desprestigiar a una persona, ya sea que sea una figura pública o un ciudadano, una persona natural. Pero importante esto, abogado, que usted menciona, y cabe mencionar y que poner en pantalla cuánto sería la pena para estas personas de llegarse a certificar y asegurar de que ellos son los responsables de estar suplantando una identidad o posiblemente estar haciendo que la moral de esta persona sea desprestigiada debido a su irresponsabilidad moral, le vamos a denominar. Sí, son varias situaciones que se protegen ahora en el código. Bueno, lo que usted menciona automáticamente lleva consigo un sentido de explotación sexual. Se crea un perfil falso con el objetivo de que la persona pueda conseguir dinero a través de la venta de las fotografías o de promesas sexuales. Entonces ya eso lleva un sentido de explotación sexual, que se penan ambas cosas. Se pena no solamente la suplantación de la identidad, sino que también hay un sentido de disponibilidad patrimonial, porque los afectados dan dinero por una cuestión que no se logra materializar porque es un perfil falso. Entonces también hay otras modalidades delictivas que van vinculadas con ese tipo de actividad. Hay perfiles falsos, como también lo menciona, que son perfiles que se han creado por medio de hackearle el celular a una persona, hackearle una cuenta de correo electrónico. Entonces ahí hay un ingreso no autorizado de los perfiles que tiene la persona en su celular, en su computadora o en su red social. También el acceso no autorizado, de eso se le llama el famoso hacking. Las personas que hackean cuentas, hackean celulares o dispositivos electrónicos. Entonces están los dos, en los delitos de suplantación. Esas penas van con penas de multas severas de 300, 400 salarios mínimos, para que usted tenga una idea, y de cárcel de 1 año hasta 5 años para una persona que pueda directamente. Así como hay otras redes sociales que se utilizan como venganza pornográfica, donde son perfiles falsos para publicar fotografías, como yo le mencionaba, de exparejas, pero las causas que originan estos delitos tienen que ver también con la prudencia de la persona. Hay personas que muy fácilmente se deja fotografiar casi directamente en su intimidad, por parejas que no piensa que posteriormente pueden ser exparejas o que puede terminar esa relación. Hay personas que públicamente también desembocan todas sus pasiones y desembocan todos sus comentarios en las redes sociales. Eso genera otra problemática a través de un uso no adecuado de las mismas. Por lo tanto, esas nuevas figuras delictivas van vinculadas para proteger a la ciudadanía de este tipo de personas. Las causas se originan por el comportamiento propio, por personas que tienen un grado mental de depravación, que hay muchos hombres que tienen y también por estructuras criminales que lo que se dedican es a identificar jóvenes en las redes sociales. Hay una enorme incidencia de los grupos de criminalidad organizada que se dedican a la explotación sexual, que van vinculadas con esta actividad. Se le dice a las muchachas, se les ofrece un casting para que usted venga. Entonces ese famoso casting es que le pagan uno a una habitación en un hotel, y con el objetivo de desnudar a todas las hipotas que lleguen, a todas las muchachas que lleguen, pero para reclutarlas para la actividad de la prostitución, porque les prometen que las van a llevar a México, que las van a llevar a Estados Unidos, que les van a pagar $2,000. Entonces usted mira una niña de 14, 15 años, 16 años, que tal vez el papá lo único que le da son 20 lempiras al día para llevar a la escuela, para llevar al colegio, que tiene tal vez un celularcito póngale que un Huawei, un celularcito de los baratos de 1,000 lempiras, y le ofrece un criminal de estos que le va a dar $1,000, que le va a dar un iPhone. Entonces una cipota de esas se embeleza, se va con una estructura criminal y cae fácilmente por ignorancia en este tipo de redes criminales. Y todas esas redes criminales utilizan las redes sociales para captar a sus presas y a las personas que pueden ser de sectores vulnerables, y para que también ellas puedan caer en este tipo de actividades que no son correctas. Estamos en la recta final. Antes de irnos a la tercera y última pausa comercial, cabe hacer un llamado de conciencia a cada uno de los televidentes. Usted
ama de casa que nos ve en su casita, usted joven que está escuchando la televisión, usted que nos está visualizando a través de las redes sociales, prudencia a los padres en otorgarle a los hijos aparatos electrónicos para tener redes sociales por el cuidado. Por otra parte, al que hace uso y se convierte en una figura pública, saber de que existe ahora medidas o castigo en el Código Penal para todas aquellas personas que tienen de una u otra forma a dañar la imagen de aquellas personas que se convierten en figuras públicas en nuestro país. Pero todas estas medidas y nuevas reformas que se hacen al Código Penal se le atribuyen al cambio de conducta humana. Entonces es importante, la educación viene desde la casa, no la recibimos en las escuelas, no la recibimos en las universidades. Ahí adquirimos conocimientos científicos y otro tipo de educación, pero la educación primordial y moral viene desde la casa. Esto tenemos que ser una responsabilidad compartida entre el Estado y nosotros como ciudadanos. Última pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos. Si eres apasionado por los motores y te gusta la adrenalina, no puedes perderte Pasión por Motores. Un programa que te presenta los mejores eventos automovilísticos. Pasión por Motores. Sábados y domingos a las 5 de la tarde. A través del canal que siempre está con usted. A la vanguardia e innovando. Mundo insólito, donde lo desconocido es sorprendente y lo extraño atrapa tu atención. Las escenas más anormales, increíbles y sorprendentes las puedes ver en Mundo Insólito, los sábados a las 7 de la noche y su repetición los martes a las 10 de la noche. Somos el canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro, Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar en sintonía de su programa. Nos encontramos en etapa de cierre y conclusiones. Cabe agradecer al abogado y doctor Hermes Ramírez, director del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras, su amplia participación, y la verdad que fue gratificante para mí compartir este espacio y poderme informar a su vez y de saber de que hay nuevas conductas, como lo mencionábamos antes de irnos a la pausa comercial, que es de responsabilidad compartida, pero que también el Estado también está prestando atención a esta serie de irregularidades que se van generando y por tratar de ponerle un orden a la conducta humana. Abogado, gracias por acompañarnos y por hacer un espacio en su espacio, valga el juego de palabras, que es la voz del Colegio de Abogados de Honduras, con apertura para todos los profesionales del derecho. Sus palabras de cierre y conclusión. Sí, muchas gracias. Decirle pues a todos los agremiados, decirle también al pueblo hondureño que nos ve, que nos escucha a través de este programa, este día sábado, que podamos nosotros verificar, leer, hace falta mucho. Este código trae más de 600 artículos, son 600 artículos que tiene en su totalidad el nuevo Código Penal. Lo pueden ustedes encontrar en la página del Colegio de Abogados del Código Penal. Les recomiendo que lo leamos, que nos ilustremos, porque a la larga este código va a ser un código que va a estar por muchos años aplicándose en el país y que oportunamente también a través del Centro de Capacitación vamos a llegar a todos los rincones de los distintos capítulos a nivel nacional para poder compartir las experiencias que hemos tenido en la redacción del mismo. Gracias, doctor Hermes Ramírez. Muchísimas gracias a usted, querido televidente. Gracias a usted, querido agremiado, que nos sintoniza fielmente a través de las redes sociales como Colegio de Abogados de Honduras. Déjenos sus comentarios, haga llegar cada una de sus consultas y a continuación nosotros cerramos este espacio informativo dejándole un breve resumen de la serie de capacitaciones que exitosamente se han realizado a nivel nacional por parte del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras. Tenga usted un bonito sábado.
philosophy. A freak like me just needs infinity.